Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos los que en el día de hoy vamos a comenzar a ver un capítulo sobre valoración neurológica. Nosotros vamos a comenzar viendo una parte, uno que lo vamos a llamar monitoreo clínico o no invasivo, que tiene que ver con la valoración neurológica a todos los pacientes, nos va a servir para la aplicación de todos los pacientes que se encuentran en cuidados críticos. Y otra parte que también vamos a profundizar es lo que vamos a llamar valoración invasiva, donde el paciente se encuentra crítico, el llamado neurocrítico, y que se encuentra poliinvadido con ciertos catéteres y tratamientos específicos, que tiene que ver con el estado de conciencia. Entonces, tener claro qué es o cómo se define una persona cuando está lúcida, cuando está confusa, letárgico, obnubilado, excitado, estuporoso o coma. Estos signos clínicos o del estado de conciencia nos van a hablar, si ven la escala como está puesta, nos habla de un deterioro, va progresando del sensorio. Un paciente lúcido, como sabemos, está orientado en tiempo y espacio y en persona, es aquel que nos va a responder, que sabe dónde se encuentra, en qué tiempo está, qué día es, qué año, se va a conocer a sí misma, su nombre, pero lo responde de forma coherente, y para eso necesitamos comunicarnos con la persona, necesitamos hablarle, hacerle ciertas preguntas. Esas mismas preguntas nos van a poder definir, saber si se encuentra, diferenciar si se encuentra lúcido o confuso, porque confuso ya la persona se va a encontrar desorientada en tiempo y espacio y persona. Va a estar con disminución de la atención, de la memoria, van a ser respuestas inapropiadas. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre lúcido y confuso. Letárgico, se duerme con rapidez, pero se despierta, responde de forma adecuada. Obnubilado, disminuye el estado de alerta, está irritable, somnoliento. Excitado, acá vemos otro progreso, una diferencia más brusca, que este paciente es más reconocido, ¿no? Que ese es aquel que está con alteración de la percepción, está ansioso, irritable, está agresivo, no comprende las órdenes. ¿Sí? Este paciente es el que por ahí más lo tenemos representado visualmente. El estuporoso, aquel que no responde no responde de forma verbal, solamente responde con quejidos y responde a estímulos dolorosos fuertes, vigorosos. Y coma es aquel que no responde, no tiene ninguna respuesta, ni verbal, ni motora, ni ocular. ¿No? Como ven, estas definiciones o estos términos son un progreso, una evolución, por supuesto, negativa en el estado de la conciencia del paciente. Hoy, cada vez, en cualquier estado clínico o en cualquier patología, toman como muy fuerte el estado, prestar atención en el estado neurológico, en valorar el estado neurológico. Cualquier pequeño deterioro del estado neurológico nos va a hablar nos va a estar diciendo, traduciendo que algo está pasando con el paciente, que no está llegando oxígeno al cerebro, ¿no? Como patologías respiratorias o cardiovasculares. Por lo tanto, cualquier cambio sutil de un estado a otro nos tiene que llamar la atención, tenemos que avisar al resto del equipo de salud, al médico, y comunicar que hubo un cambio. De un momento a otro hubo un cambio, pero para eso debemos conocer al paciente en el estado basal, ¿no? En su estado normal. Por supuesto que si la persona ya tiene algún deterioro neurológico por alguna patología de base, y siempre se va a encontrar obnubilado o letárgico por su estado crónico, tendríamos que saber que ese es su estado crónico, y cualquier cambio que pueda generar, que va a ser un signo de alerta.
críticos o más inestables, como el paciente excitado, estuporoso, coma, en estos estados de conciencia son graves y seguramente esté necesitando un tratamiento urgente. El estuporoso coma seguro va a necesitar una protección de vía aérea, ¿sí? Y si lo traducimos en el Glasgow, que ahora lo vamos a ver, seguramente tenga una disminución del Glasgow menor a 8/15. Bien, por otra escala muy utilizada que aplicada y para la valoración neurológica es la utilización de la escala de Glasgow. Y como sabemos, mide 3 respuestas, la ocular, la verbal y la motora. Esto nos sirve también para la aplicación de todos los pacientes y sobre todo a aquel paciente que tenga algún trastorno neurológico o daño neurológico. Su puntuación máxima es de 15/15 y la mínima de 3/15. La apertura ocular lo que mide, si la persona tiene apertura ocular espontánea, son 4 puntos, si es al llamado, es recién cuando le hablo, son 3 puntos, a estímulos dolorosos, es decir, que no abre los ojos ni espontáneamente, ni al llamado, necesita alguna valoración dolorosa, un contacto físico doloroso, donde pueda tener apertura ocular, o que no tenga ninguna respuesta, es decir, que no tenga respuesta ni siquiera con un estímulo doloroso. Y ahí es un punto. La respuesta verbal que se mide también, tiene que hacer ciertas preguntas de tiempo, espacio y persona. Si está orientado son 5 puntos, si está desorientado son 4 puntos. Si es inapropiada, si le preguntamos ¿cómo te llamas? Y dice 33, es inapropiada, son 3 puntos. Incomprensible, si le preguntamos cómo se llama y no se entiende porque balbucea, son 2 puntos. Y si no responde directamente es 1 punto. La respuesta motora, lo mismo, es al estímulo verbal, si obedece órdenes y responde, intenta, moviliza, le decimos que apriete la mano y la aprieta, que levante los brazos y lo levanta, son 6 puntos, porque responde a órdenes. Si no responde a órdenes, no lo logra hacer al estímulo verbal, tenemos que comenzar con el estímulo doloroso, y aquí son 5 puntos, si localiza el dolor, si se lleva la mano hacia donde le está produciendo el estímulo doloroso, si tiene retirada el dolor, retira en el punto del estímulo doloroso. Si hace decorticación, es decir, si los lleva las manos, los brazos hacia dentro del tórax, o descerebración, que es la hiperextensión de los brazos, o no tiene respuesta directamente, le hacemos un estímulo doloroso y no responde para nada a ningún movimiento. Bien, otro aspecto que se valora en el monitoreo clínico es la respiración. Recuerden que el centro de la respiración está en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Y de acuerdo al sitio del tronco encefálico o protuberancia y el bulbo raquídeo que participan de la respiración, si se encuentra afectado el tronco encefálico, puede responder con algunas alteraciones respiratorias, ¿no? Y acá aparecen los patrones respiratorios que lo hemos visto seguramente en el trayecto de nuestro rol profesional, ¿no? Como Jane Stock, donde aparece una respiración donde empieza a crecer, comienza superficial, comienza a crecer hasta un punto máximo, donde empieza en decrecimiento, luego hace un periodo de apnea y luego comienza con el mismo ciclo, ¿sí? Esto habla de lesiones cerebrales profundas o bilaterales. Kussmaul, donde se presentan inspiraciones y expiraciones profundas, es rápido, por ahí está más ligada a las lesiones del mesencéfalo y protuberancia. Otra respiración apnéutica, donde son inspiraciones profundas, con retenimiento, apnea, luego
expiración profunda, de brusca, luego un periodo de apnea y así sucesivamente. La de Biot, donde se presenta bastante irregular las profundidades de las respiraciones, pero sí con periodos de apnea regular. Y la ataxia, que es toda la ventilación son totalmente irregulares, no respeta ningún tipo de patrón. Y habla de lesiones medulares. Si esto también hay que tener presente, siempre se observa la respiración de la persona, no solamente la frecuencia respiratoria, sino su profundidad, el ritmo, y esto nos va a hablar de algunos patrones respiratorios como los que estamos viendo. También hay que tener en cuenta las posturas corporales de la persona. Como les nombraba en el Glasgow, aparecen en la respuesta motora, pueden aparecer la descerebración o la decorticación. Son dos estadios graves, generalmente irreversibles, donde la persona a cualquier estímulo externo puede generar descerebración, que habla de hiperextensión de brazos, de miembros superiores e inferiores, ¿sí? Con también con hiperextensión del cuello y la cabeza, o la decorticación, donde hay una flexión rígida de los brazos hacia adentro del pecho, con hiperextensión de las piernas y también con la cabeza y cuello rígido. Y pueden aparecer temblores o rigidez intensa, en cualquiera de las dos situaciones. Las dos son graves, es decir, si nosotros observamos una persona que, por ejemplo, ingresa por un accidente automovilístico y primero comienza con, se encuentra luz y está orientado y luego va deteriorando el sensorio y aparece con esta respuesta, voy a controlar y aparece con alguna de estas respuestas, es grave, hay que avisar inmediatamente. Habla de un deterioro del sensorio, que algo está pasando en la cavidad intracraneana. Es decir, no tienes que llamar la atención. Pero también van a ver que hay pacientes crónicos, traqueostomizados, también con algún daño neurológico que ya ha quedado permanente y que presentan este tipo de alteración y que no sea alarmante, que ya es común para esa persona, porque su estado ya lo ha condicionado de esa manera. Bien, otra valoración clínica no invasiva que vamos a realizar es la valoración de las pupilas. ¿Y qué se mide de la valoración? Que cuando se observa pupilas, ¿qué se observa? El diámetro, la medida, ¿sí? Donde lo normal, las medidas medias que tienen que ser entre 3 a 5 milímetros, menos de este valor, está hablando de pupilas de miosis, mayor a este valor me va a estar hablando de un proceso de midriasis. Lo que hay que observar también de las pupilas es que sean reactivas a la luz, que tenga reacción, que se contraigan, y bueno, ver finalmente el estado que quedan, si quedan mióticas, midriáticas o isocóricas, que es el estado normal, y también la simetría que exista entre las dos pupilas. Por ejemplo, acá en relación al tamaño, dos alteraciones en el tamaño puede ser la midriasis, donde hay aumento de las pupilas, aumento del estado de las pupilas, o miosis, donde las pupilas se vuelven puntiformes, pero están simétricas, las dos son simétricas, están iguales, una pupila a la otra son iguales. Lo normal es que sean isocóricas, acá tendría que ser un poquito más chiquitas estas pupilas, isocóricas, y la anisocoria, que es la asimetría del tamaño de las pupilas de entre una y otra, se llama anisocoria y también es un estado alarmante, hay que ver. Bien, por otro lado, también hay que valorar la función motora,
la función motora, la respuesta, decíamos que el estímulo que vamos a hacer para que responda va a ser primero siempre de forma verbal, siempre para evaluar la respuesta ocular, motora y verbal, lo vamos a hacer nosotros generando un estímulo verbal, ¿no? Hablándole a la persona, llamándolo, hay que establecer una comunicación. Si no obtenemos respuesta con el estímulo verbal, pasamos al estímulo doloroso. Y en el estímulo doloroso se van a aplicar algunas técnicas para generar este estímulo. La presión sobre el esternón, ¿no? Retroesternal, o el pinzamiento de trapecio, o la presión unguial. La presión sobre el esternón, por lo general deja hematomas retroesternal, por lo tanto no es lo más aconsejable, si el pinzamiento del trapecio o la presión unguial. Esos son estímulos dolorosos. Para la fuerza motora hay una escala también de aplicación con puntajes, y lo que se intenta es medir, le pedimos que levante los brazos, lo hace sin dificultad, o levante las piernas, lo hace sin dificultad, hasta la misma altura los dos miembros, es decir, los dos hemisferios. Por eso se mide siempre de los dos lados. Recuerden que los movimientos están conectados con los hemisferios derecho e izquierdo y son contralaterales. Si no lo puede hacer, se empieza a generar alguna resistencia, o resistencia suave, ¿no? Con un peso. Nosotros le podemos apoyar la mano sobre alguna de los dos brazos, de las piernas, y comprobar si aún así con esa resistencia que le generamos lo puede elevar. Bueno, es interesante pero para medir esto, si tiene fuerza de algún miembro, más o menos fuerza de un miembro a otro. También lo que se puede evaluar, si el tono muscular está conservado, si tiene una resistencia normal, si hay una resistencia disminuida, una hipotonía, una resistencia aumentada, que es la hipertonía, ¿no? También hay secuelas de esto por la inmovilización, ¿no? Del paciente, que generan hipotonía, que la resistencia está disminuida, o hipertonía cuando hay mucha rigidez. También se pueden evaluar movimientos involuntarios, como fasciculaciones, que son movimientos musculares breves, que afecta manos, pies, lengua. Por ejemplo, ustedes tienen un ejemplo en Tucumán, que es Alito Ortega, ¿no? Que saca la lengua constantemente, ¿no? Estos son movimientos, fasciculaciones se llaman. Clonus, que es repetición y mantenimiento del reflejo de extensión sobre estimulación, ¿no? Es un movimiento, pero como reflejo, pero a cualquier estímulo sencillo que habitualmente no genera. Por ruido detrás. Espasmos, los tics, que son movimientos rápidos con patrón, secuelas que se repiten constantemente. Por ahí es más conocido. Los espasmos también, como el hipo también es un espasmo, que a veces se genera y tienen que ver con alguna alteración neurológica. También, y esto sí es en el estado crítico, intensivo, cuando la persona viene con un proceso agudo, de un accidente cerebrovascular agudo, ya cualquiera fuera la causa, lo que hay que vigilar son los signos vitales. Porque un signo de hipertensión intracraneana, un signo o tres signos vitales que conjugados y alterados de alguna manera específica, nos puede estar traduciendo que existe aumento de la presión intracraneana. Entonces, esto también es para acordarse, es muy, muy importante, que se llama la triada de Cushing, donde nos habla que
una conjugación entre bradicardia, bradipnea e hipertensión, si yo observo estos tres signos en una persona, bradicardia, bradipnea e hipertensión en una persona con el diagnóstico actual, con un daño neurológico hablamos, ¿no? Tenemos que alarmarnos, avisar inmediatamente, porque nos puede estar hablando de un proceso de hipertensión intracraniana. Son los signos breves, clínicos, que representan la hipertensión intracraniana. Por otro lado, también hay signos tempranos, lo que vamos a llamar tempranos y tardíos, y esto también está relacionado con la hipertensión endocraniana o intracraniana. Decíamos, los signos tempranos, es decir, que la presión intracraniana está aumentando. Ahí ya vamos a ver sobre presión intracraniana en unos minutos, pero si se está aumentando la presión intracraniana, empieza a generar síntomas, signos y síntomas, manifestaciones. Sí. Y los tempranos, los que nos van a ir avisando de forma temprana y que todavía estamos a tiempo para generar un tratamiento y revertir la situación, son signos del estado de conciencia que van a aparecer desorientación o letargo. También puede aparecer cefalea, puede tener alguna hemiparesia, recuerden que es contralateral, si es de una hemiparesia del lado derecho, es porque el hemisferio que está afectado es el lado izquierdo, o al revés. Los signos vitales pueden estar estables, las pupilas comienzan a dilatarse, la visión, puede haber una pérdida de la visión, que esté borrosa, vómito generalmente aquí no se encuentra, y la temperatura normal. ¿Sí? Son signos leves, pero que ya nos pueden estar dando indicios de que hay aumento de la presión intracraniana. Son algunas manifestaciones. Recuerden, pensando en un paciente que ingresó por algún proceso neurológico, algún daño, ¿sí? Por una hemorragia subaracnoidea, por un traumatismo encefalocraniano, que ingresa orientado, pero comienza en un tiempo a generar algunas manifestaciones. Las tempranas son estas. Comienza a aumentar la presión intracraniana, comienza a haber sangrado, me imagino sangrado intracraneal. Y hay otros signos tardíos, porque ya las manifestaciones ya son más difícil de tratar o más compleja su tratamiento, porque la persona ya va a estar en coma, es decir, no va a tener ninguna respuesta motora, ni verbal, ni ocular. Por lo tanto, acá el tratamiento va a ser muy invasivo, rápido e invasivo, como la intubación orotraqueal, la conexión al respirador. El dolor intenso, una cefalea intensa, dolor creciente, en la función motora puede haber decorticación, descerebración, flacidez muscular. Acá aparece la respuesta de Cushing, donde aparecen estos tres signos de bradicardia, bradipnea e hipertensión. Es decir, si encontramos estos tres signos clínicos, hablamos de una hipertensión o de signos tardíos, que ya está instalada la presión, el aumento de la presión intracraniana. Ya está instalado, ya hay sangrado, ya algo se está generando, donde se debe actuar rápido, ¿no? Las pupilas van a estar dilatadas y fijas, la visión no se puede valorar, no es que le podemos preguntar a la persona cómo observa algo, porque la persona está en coma, ¿sí? No tiene respuesta. De los signos que hablábamos recién, que les comentaba, de la clasificación de tempranos y tardíos, estamos hablando del proceso agudo. Ahora, evaluar algunos reflejos, por ahí va a ser en un momento donde estamos evaluando, les vuelvo a insistir,
qué secuelas han quedado con el paciente, evaluar después de días para ver la respuesta sensorial de la persona, si los tuviera, si no los tiene. El reflejo oculocefálico, que es el primero que vemos, o el óculo vestibular, se realizan cuando no estamos obteniendo, son dos técnicas que se realizan de forma extrema cuando no encontramos ninguna respuesta de ningún tipo con los métodos que vimos recién, ni con Glasgow, ni con estado de conciencia, o sea, con cualquier estímulo que le realicemos no observamos que tiene ninguna respuesta, no hay respuesta ni ocular, ni motora, ni mínima, nada, no tiene. Por lo tanto, antes de llegar al encefalograma, al electroencefalograma, una técnica clínica para evaluar si tiene alguna actividad neurológica es realizando estas maniobras que son el reflejo oculocefálico, o se hace apertura de los párpados, se lleva hacia los costados, a los laterales de la cabeza de la persona, y si los ojos se desvían en dirección opuesta, es normal. Es decir, si abriendo los ojos giro hacia la derecha y los ojos, las pupilas van hacia la izquierda, es normal. Y en el reflejo oculovestibular se inyecta entre 20 a 50 mililitros de agua fría en la oreja, en el oído, y en los reflejos normales es cuando las desviaciones rápidas hacia el oído irrigado, ¿sí? Si le estamos inyectando sobre el lado derecho, la mirada tiene que ir inmediatamente, el movimiento ocular tiene que ir hacia el lado derecho. No sé si lo habrán visto, pero es una práctica menos frecuente, solamente en estos casos donde no obtenemos respuesta de ninguna manera de otra forma. Otra evaluación clínica en relación a los reflejos es el Babinski, también bastante frecuente, utilizado en realidad para observar o evidenciar si hay algún daño medular. Y el Babinski negativo, es decir, con la flexión hacia adelante, nos habla en el adulto es normal. Y si es hacia atrás, un Babinski positivo hacia atrás, en el adulto es anormal. Es al revés que en el recién nacido. Bien, y por último, otra forma de valorar es a través de los pares craneales, los benditos pares craneales, que los 12, no sé si a mí me han torturado con los 12 pares craneales, bueno, no sé si al resto. Pero bueno, también muy interesante, para evaluar, ya les digo, la evaluación de los 12 pares craneales se va a poder realizar si la persona está lúcida, ¿no? O si obedece órdenes, por lo menos, ¿no? Podemos evaluarlo. En los casos del paciente que esté ventilado y el neurocrítico, el que ingresa y que es reciente su traumatismo, el trauma que ha sufrido, el daño neurológico, se usan algunos, y el que más se utiliza es el tercer par craneal, que habla sobre la respuesta ocular, es la contracción ocular en relación al reflejo ante la luz. Es el tercer par craneal. Acá vemos esta imagen del prisma familiar, donde podemos detectar más rápidamente cuál es cuál. El primer par craneal es el olfatorio, ¿no? Porque una persona ventilada no le podemos decir que caracterice determinado olor. Pero bueno, el primero es el olfatorio, el segundo
es el visual, si observa, si observa bien, ¿no? Cuál es el estado visual que tiene, que si no está observando borroso, bueno, características de la observación. El 3, que es el ocular, oculomotor, el tercer par craneal, lo que se observa es, lo que se le pediría a la persona es que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, en un caso donde pueda obedecer órdenes. Y otra forma de medir el tercer par craneal es a través de la reacción pupilar, porque las pupilas se contraen, es el oculomotor, se contraen ante la reacción de la luz. Ante la exposición de la luz. Se contraen, eso debería ser la respuesta normal. Ese es el tercer par craneal, es el par craneal que más vamos a utilizar en las unidades cuidados intensivos. Luego es interesante conocer el resto. El 4 también es oculomotor, pero tiene que ver con la mirada que sea en el centro. En el centro, en el centro entre los dos ojos. El troqueal es el cuarto, el trigémino, que es el facial, que habla sobre gestos en la frente, ¿no? En varias características de la zona, de las facies, de la cara. El 6 también es ocular, que donde tiene que observar hacia los costados, hacia la cara externa. El 7, bueno, también es el facial. El 8, el auditivo. El glosofaringeo acá en la lengua, donde también no solamente se mide el movimiento, sino el gusto. El vagus, en la deglución. El accesorio. El 11, acá donde tenemos el 11 acá, que es el levantamiento de los hombros. Y el 12, que lo tenemos aquí en la lengua, donde también mide el gusto. ¿Sí? Esos son los 12 pares craneales. ¿Por qué es interesante observar los pares craneales? Y en realidad nosotros en el paciente neurocrítico, el tercer par craneal, porque si lo vemos acá atrás, de donde nacen los pares craneales, está muy cercano al tronco encefálico. Es decir, que cualquier daño de los pares craneales o cualquier alteración o respuesta anormal de los pares craneales nos va a estar diciendo indirectamente de que hay algún daño que se está produciendo en el tronco encefálico. Y el tronco encefálico comanda los signos vitales, la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, ¿no? Todo empieza desde ahí, desde el tronco encefálico. Por lo tanto, si el tronco encefálico se daña, esto va a repercutir de forma grave en toda la clínica de la persona, todas las manifestaciones. Bien, hasta aquí, preguntas hubo, ¿no? En el chat. Bueno, solamente los presentes. Esta es la primera parte, entonces decía, de la valoración clínica o no invasiva al paciente neurocrítico, que también se pueden aplicar a todos los pacientes que se encuentran en terapia intensiva, sobre todo los primeros que hemos visto. El estado de conciencia, la escala de Glasgow, los patrones respiratorios, incluso la valoración pupilar, siempre se pueden aplicar con todos los pacientes. Y por supuesto, teniendo en cuenta los signos vitales, nos vamos a poder dar, podemos tener inferencia o deducir si hay algún daño neurológico con la triada de Cushing. Bueno, ahora nos vamos a meter con el monitoreo neurológico invasivo. Y para ello tenemos que conocer algunos conceptos generales, esto ya es más complejo, generales de la presión, de lo que representa la presión intracraniana, lo que representa
algunos términos para poder generar un tratamiento, incluso nosotros un cuidado de enfermería. Teniendo en cuenta algunos conceptos básicos de la presión intracraneana, se puede aplicar todo un tratamiento independientemente cuál fuera la causa. Después, de acuerdo a la causa específica, será el tratamiento quirúrgico. Pero el tratamiento neurocrítico va a estar basado en unos principios que vamos a ver. No sé, en relación a la presión intracraneana hay que tener algunos conceptos claros para poder generar el tratamiento. De hecho, la presión intracraneana como definición está basado en un principio o teoría de Monro y Kelly, unos médicos donde plantearon la relación que existe para generarse la presión intracraneana. Y ha planteado que la formación de la presión intracraneana está relacionada entre la armonía existente entre el parénquima cerebral, es decir, la masa encefálica, el volumen sanguíneo y su relación con el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que estos tres componentes, de manera armónica, con un volumen determinado cada uno, conforman la presión intracraneana. ¿Sí? Y establece que el parénquima cerebral o la masa encefálica en la cavidad intracraneana representa un 80% de la totalidad, el volumen sanguíneo representa un 10%, el volumen sanguíneo cerebral representa un 10%, y el volumen de líquido cefalorraquídeo representa a otro 10% dentro de la cavidad intracraneana. Si todos nos encontramos con esta relación de la masa encefálica el 80%, un 10% de sangre y un 10% de líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneana se mantiene normal. Ahora este principio dice, cualquiera de estos volúmenes que aumentaran en su tamaño, aumentaría la presión intracraneana. Y como la cavidad intracraneana está protegida por una estructura ósea que es el cráneo y no tiene posibilidad de lo que está dentro de expansión, ¿sí? Empieza a generarse alteraciones en esta relación. En esta relación entre la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, mantienen una presión. Esa presión intracraneana que conocemos como PIC tiene un valor normal. Normalmente todos tenemos un valor normal de 0 a 15 milímetros de mercurio. Nos deja cumplir funciones, estamos cumpliendo funciones porque nuestra presión intracraneana está dentro de los valores normales. Cuando hay daño neurológico, se da hasta a un margen de normalidad hasta 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Normalmente, cada vez que nuestra presión, la TAM, aumenta o disminuye, va a estar acompañada con la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Es decir, si hubiera una hipertensión, normalmente en el flujo sanguíneo cerebral se regularía, no habría una hipertensión, se regula. Si hubiera una hipotensión, también intenta el flujo sanguíneo cerebral regularse, por eso nos mantiene consciente. Ahora, cuando hay algún daño neurológico, cada vez que la TAM se reduce, el flujo sanguíneo cerebral también se reduce. Y en cambio, si la TAM es aumentada, también el flujo sanguíneo se aumenta. Y el flujo sanguíneo cerebral es lo que nos asegura que llegue sangre oxigenada a todos los tejidos y las mantenga vivas, ¿no? A todas las neuronas, a todas las células neuronales. El flujo sanguíneo cerebral es igual o se manifiesta de forma igual que la presión de perfusión cerebral. Se traduce como presión de perfusión cerebral. Si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión de perfusión cerebral, lo que conocemos como PPC. Ahora, si el flujo sanguíneo cerebral disminuye, también va a disminuir la presión de perfusión cerebral.
decía, la presión de perfusión cerebral es igual que el flujo sanguíneo cerebral, es directamente proporcional. Si el flujo sanguíneo cerebral aumenta, aumenta la presión de perfusión cerebral. Ahora, ¿cómo tengo este valor de presión de perfusión cerebral, que es la PPC? ¿Cómo lo obtengo? A través de una fórmula que es obteniendo el dato de la TAM menos la PIC. Dijimos que el valor de la PIC es entre lo normal es hasta 20 en paciente con daño neurológico, y una TAM es lo que conocemos. Ahora les vamos a ir un ejemplo, pero la PPC normal, el valor normal de la PPC para que nos asegure que haya buen flujo cerebral y que todas las neuronas estén bien perfundidas, es entre 60 a 100. Y el límite inferior, donde ya si llega a este límite, que es de menor a 30, nos va a estar traduciendo de que puede haber daño neurológico, que las células empiezan a sufrir, empiezan a generarse isquemia y pueden generar secuelas por isquemia cerebral. Recuerden que si mueren una célula de unas neuronas, si mueren las neuronas no se reproducen. Entonces la PPC les decíamos que es la TAM menos PIC. Un ejemplo, si tengo una TAM de 90 y una PIC de 20, ¿cuál sería el resultado? 70. 70, bien. ¿Y 70 es normal? Sí, de 70 a 100, dice. De 70 a 100, entonces es normal, estaría dentro de lo normal. Ese es uno de los principios que tienen que tener, que es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es como el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos, el movimiento de la sangre hacia todos los tejidos. En este caso, el flujo sanguíneo cerebral es lo que ocurre en la llegada de la sangre al cerebro. Cuanto más sangre llega, más presión va a generar. Cuanto menos sangre llega, menos presión va a llegar. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos la PIC, la presión intracraneana, que el valor normal es entre, dijimos, hasta 20 milímetros de mercurio. Bien, además, otro concepto que tienen que saber, que cada vez que aumenta la PIC, aumenta la presión intracraneana, es decir, que aumentó alguno de los volúmenes que conforman la PIC o la masa encefálica o la sangre o el líquido cefalorraquídeo, disminuye la PPC, disminuye el flujo sanguíneo. Si aumenta la PIC es porque aumentó la relación que existe entre la masa encefálica, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Hay algo que está ocupando espacio, que ocupa volumen, aumenta la presión intracraneana y no deja llegar el flujo sanguíneo, es decir, y la PPC comienza a disminuir. Esta es una relación directa. Y es lo que hay que monitorear constantemente en el paciente neurocrítico. Claro, por eso la TAM tiene que estar elevada, ahí están poniéndolo en la TAM, por eso se aumenta la TAM. Cuanto más TAM, más flujo sanguíneo cerebral, más PPC. Ahora, si hay un sangrado en el cerebro, comienza a aumentar la PIC, la presión intracraneana, y no deja ingresar el flujo sanguíneo, porque no hay lugar, porque no tiene espacio. Por lo tanto, baja la PPC, baja la presión de perfusión cerebral. Y si baja la presión de perfusión cerebral, no llega oxígeno al cerebro, a las células, y las células comienzan a morirse. Por eso es un paciente tan delicado, tan difícil de tratar. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que aumentan la PIC, y son muchísimos. Los factores que aumentan la PIC, bueno, aparte de la hipercapnia y la hipoxia que genera la hipercapnia, el aumento de la hipercapnia
así para resumirlo, es toda una fisiopatología interesante. Cada vez que aumenta el dióxido de carbono en sangre, produce vasodilatación. La vasodilatación aumenta el volumen de los vasos cerebrales, por lo tanto aumenta el volumen, y esto va a generar aumento de la PIC. También hipoxemia. La hipoxemia también, si no hay, es decir, si hay poco oxígeno en sangre, las células quieren sobrevivir y de alguna manera el cuerpo tan sabio genera otro proceso, otro metabolismo para seguir viviendo cada célula a través del metabolismo anaeróbico. Pero para eso, para generar metabolismo anaeróbico y que las células sigan sobreviviendo, aumenta los desechos tóxicos, aumenta el ácido láctico. Al aumentar el ácido láctico, produce, también aumenta la osmolaridad atrae agua, genera edema, y el edema cerebral produce aumento de la presión intracraneana. Es decir, que la hipoxia y la hipercapnia, por diferentes procesos fisiopatológicos, terminan aumentando la presión intracraneana. También, si se produce vasodilatación cerebral inducida por algunas drogas, también si aumentan el tamaño de los vasos cerebrales, aumenta el volumen sanguíneo, por lo tanto aumenta la presión intracraneana. Las maniobras de Valsalva también generan aumento de la presión intracraneana, porque son las que generan aumento de las cavidades, de las presiones intratorácicas, y de alguna manera también hace aumentar la PIC. Y las maniobras de Valsalva, bueno, como dice acá, las posiciones corporales también. Por ejemplo, del cuello, si la cabeza está lateralizada hacia uno de los, reduce el tamaño de los vasos sanguíneos, y eso va a producir que el retorno venoso cerebral esté disminuido y se empiece a acumular en el cerebro, y eso va a aumentar la PIC. Por eso la cabeza, ya vamos a ver los cuidados, tiene que estar derecho, sin oclusión, sin reducción de los vasos del cuello. Las contracciones musculares, isometras, empujar, aumentar la resistencia, el temblor, la descerebración, es decir, cualquier estímulo externo que le produzca el aumento de la resistencia, también va a aumentar la presión intracraneana. El toser, el estornudar, un estadio del sueño también va a producir el aumento de la presión intracraneana, y algunos estímulos nocivos, dolorosos, externos, también pueden generar aumento de la presión intracraneana. Acá dice como por ejemplo los ruidos altos, el contacto con el paciente, los movimientos, va a generar el aumento de la PIC. Es decir, todo aumenta la PIC. Si ponemos a analizar cualquier cambio, aumenta la presión intracraneana. Y si aumenta, vuelvo a repetir, y si aumenta la presión intracraneana, disminuye la presión de perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y se genera un circuito vicioso. Los efectos del aumento de la PIC se produce, hay que cortarlo en algún momento, porque produce un circuito vicioso constantemente. Cada vez que aumenta la PIC, por cualquiera de los factores que vimos, disminuye la PPC. Si disminuye la PPC, la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, no llega sangre a los tejidos, produce isquemia cerebral. Esto genera hipoxia, ¿no? Causado por hipoxia, porque no va a llegar sangre oxigenada al cerebro. Se produce un metabolismo anaeróbico con aumento de producción de lactato, del ácido láctico. El ácido láctico, como les decía, aumenta la osmolaridad, atrae agua, produce edema cerebral, que es una de las mayores complicaciones, las más frecuentes de los pacientes neurocríticos, y el edema cerebral ocupa espacio en la cavidad intracraneana, aumenta el volumen de la cavidad intracraneana, por lo tanto aumenta la PIC. Y si esto continúa cada vez, se acentúa más cada proceso y más daño genera al paciente. Las complicaciones que decía, algunas las fui nombrando, que se generan
son la hipertensión intracraneana, o la producido por edemas cerebrales, por sangrado, porque puede generarse un nuevo sangrado de acuerdo a la causa, la patología porque lo ha llevado a esta situación, o todos los factores que vimos recién. Todo esto produce aumento de la presión intracraneana. Otra complicación son los vasoespasmos. Por disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que se produce es esto, acá tengo una imagen, por vasoespasmo, como cualquier espasmo, se estrechan en los vasos, en este caso los vasos cerebrales, y si se estrecha, disminuye la luz, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y produce isquemia. ¿Sí? La misma disminución del flujo sanguíneo cerebral va a producirse vasoespasmo. Es una de las complicaciones de los pacientes neurocríticos muy frecuentes. Por eso, ahí en el chat pusieron que la TAM tiene que estar elevada, ¿no? Es cierto, la TAM se mantiene elevada entre mayor a 100, la TAM, la tensión arterial media, tiene que estar elevada, ¿para qué? Para aumentar la presión en los vasos cerebrales y mantenerlos constantemente perfundidos, y que no se colapsen, y que no generen espasmo, y que no se produzca isquemia. ¿Sí? Por eso la indicación de mantener la TAM elevada. Otras complicaciones, pero por ahí más lejanas, son las herniaciones. Se producen hernias a raíz de los edemas cerebrales. Acá tenemos un ejemplo, otra imagen. Como los edemas, decía, es una de las complicaciones más frecuentes, ¿qué pasa? Se generan bolsitas de agua por cualquier zona del cerebro, es decir, que la masa encefálica se hincha, luego se deshincha, cuando se drena ese líquido se vuelve a generar la complicación de edema, se vuelve a hinchar, inflamar, luego se desinflama, y todo ese movimiento puede generar herniaciones que son, que producen desviaciones de los surcos cerebrales de un lugar hacia otro. Entonces vamos a ver que se pueden desplazar hacia algún hemisferio de la masa encefálica, que habitualmente de los surcos que tienen que estar del lado izquierdo se vuelvan al lado derecho, se cruzan o caen hacia otras zonas. Esas hernias pueden ocluir algún vaso sanguíneo e incluso provocar la muerte, son graves. Pero bueno, se da cuando las complicaciones de los edemas ocurren de forma muy frecuente. Y otra complicación que va a estar relacionada con las infecciones, ya que el paciente va a estar totalmente poliinvadido con catéteres para el tratamiento de la hipertensión intracraneana y todos los demás invasiones que conocemos, como la intubación orotraqueal, accesos venosos centrales, accesos arteriales. Tiene muchas puertas de entrada para aumentar el riesgo de infecciones. Así que desde acá ya estamos teniendo indicios de cuáles van a ser cuál va a ser el tratamiento y cuáles van a ser los cuidados de enfermería. Bien, los catéteres que se van a usar pueden ser ventricular, subaracnoideos, un sensor epidural o catéter de fibra óptica. Son alternativas de catéteres de PIC. ¿Dónde van a estar localizados? Pueden estar intraventricular, que es como es puede estar en el intraparenquimatoso, intraparenquimal, ¿sí? Es decir, en la masa encefálica. Acá lo vemos con otra imagen, ventricular, intraparenquimatoso, epidural, subdural. Bueno, acá vemos algunas ventajas y desventajas, los que así rápidamente les digo que las que están más profundas, las ventajas que la medición es más fiable, pero también es más riesgosa de generar infecciones. Y las que están más en los espacios meningios, requiere como desventajas que el desplazamiento puede ser muy rápido, hay más riesgo de desplazamiento.
y como ventaja, como ventaja los espacios meningios que el riesgo de infección es menor, que no penetran de forma profunda, ¿no? Toda la masa encefálica, por ahí va a generar menos daño, así que eso como grandes así diferencias entre el intraventricular y los espacios subaracnoideos, el espacio meningios, subaracnoideo, epidural, con fibra óptica. Y por otro lado tenemos el drenaje ventricular externo, que va a estar indicado, como les decía hace un rato, para drenar líquido cefalorraquídeo, y nos sirve como tratamiento, es para descomprimir, para disminuir la presión intracraneana. Bien, el tratamiento, además de los catéteres entonces que se colocan, del catéter de PICC y del drenaje ventricular, van a estar relacionados con la hiperventilación, para eliminar el dióxido de carbono. Esto se genera mucho, recuerden que dijimos que el dióxido de carbono, el aumento del dióxido de carbono produce vasodilatación cerebral, de todos los vasos, incluso el cerebral. Esto hace aumentar la presión intracraneana. También mantener TAM elevadas, como nombramos recién, ¿sí? Mantener TAM mayor a 100 milímetros de mercurio, lo que va a hacer es mantener el flujo sanguíneo elevado, la presión de perfusión también elevada, para asegurarnos la perfusión cerebral, ¿no? Bueno, la sedación y barbitúricos, que hay que mantener al paciente totalmente sedado y analgesiado para que no tenga dolor, y porque cualquier estímulo, incluso el despertar, aumenta la presión intracraneana. También anticonvulsivante, hay que prevenir convulsiones porque también le aumentaría la presión intracraneana. Recuerden que hay mucha inestabilidad neurológica de las eléctricas, porque hay un desorden, hay inflamación, hay sangrado. Toda la relación que existe en la masa encefálica entre todos los tejidos, hay intervención, hay muchas alteraciones, es decir que hay que controlar eso, hay que prevenirlo, por eso va a tener anticonvulsivantes. Diuréticos osmóticos o cargas, diuréticos osmóticos es el manitol, que recién hablaban. ¿Sí? El manitol o las cargas hipertónicas como el sodio, lo que hacen, los dos atraen agua, por lo tanto atraen agua del edema cerebral. Lo valoramos durante la diuresis, va a eliminar, va a generarse poliuria, pero eso es lo que va a hacer como objetivo principal disminuir el edema cerebral. Por eso se utiliza manitol o cargas hipertónicas, ¿sí? El sodio, o colocar todas las infusiones con solución fisiológica, es para esto, para mantener, para prevenir los edemas cerebrales. Y para ir finalizando, las intervenciones de enfermería, los cuidados, están relacionados a algunos con el catéter, con el cuidado del catéter, ¿no? Que hay que evitar el desplazamiento, por eso hay que movilizarlo. Bueno, movilizar en bloque es para no generar obstrucción de los vasos del cuello, ¿no? Y disminuir los movimientos que aumentan que todo esto hace que aumente la presión intracraneana, evitar el drenaje rápido y prolongado del líquido cefalorraquídeo. Por eso preguntaban recién si cerramos la llave al momento de rotarlo o trasladarlo hacer algún movimiento. Sí, habría que cerrarlo, y de todas formas hay que hacer rápidos estos movimientos y luego colocar la distancia del drenaje ventricular recomendada para mantener la presión intracraneana dentro de los valores normales. Registrar la cantidad y calidad de líquido cefalorraquídeo, hay que vigilar. Cuanto más drena líquido cefalorraquídeo es porque más
aumento de presión intracraneana hubo dentro de la cavidad intracraneana. La calidad del líquido cefalorraquídeo, si presenta sangre o signos de infección, ¿no? Hay que evaluar el color de la cavidad del líquido cefalorraquídeo. Bueno, avisar si monitorear el monitor, si está funcionando, si nos registran los valores, si tuviera catéter de PIC, el deterioro del sensorio, ¿no? Si tiene el drenaje ventricular y se obstruyó por un coágulo, porque viene, el drenado era sanguinolento, y se coaguló y generó, por lo que fuera, generó obstrucción de la permeabilidad del catéter, del drenaje ventricular, deberíamos estar atentos siempre del estado neurológico, ¿no? Si hay presencia de un deterioro del sensorio. Si aumenta bruscamente la temperatura, puede estar relacionado a una infección por catéter o por cualquier otro dispositivo que tenga el paciente. Y si existen filtraciones de líquido cefalorraquídeo, pericatéter. Bueno, para la curación, siempre con lavado de manos, guantes limpios, manejo externo del catéter, realizar curación diaria, que mantener los apósitos limpios, secos, vigilar el sistema que se encuentre cerrado, evitar desconexiones, cuidar tampoco esto que no se acode, que no se obstruya, ninguno de los catéteres. Y para evitar los cuidados, para evitar la hipertensión intracraneana, aquí se habla de agrupar cuidados, ¿no? Acá empezó, hoy lo vemos en el contexto COVID, ¿no? De la agrupación de cuidados para ingresar las menos veces posible, para exponernos con menos frecuencia al paciente con COVID. Pero en realidad esta idea de la agrupación de cuidados viene con el paciente neurológico, neurocrítico, y es para evitar, en este caso, aumentar los momentos que generan presión intracraneana. Por eso se agrupan. Se aconseja que el aumento de la presión intracraneana sea una sola vez, aunque sea más tiempo, y no varias reiteradas veces durante toda una guardia, ¿no? Es decir, que si voy a ingresar dentro de la unidad, haga controles, lo medique, le haga la valoración neurológica, si lo tengo que aspirar lo aspiro, pero todo en un momento. En relación a la posición, hay que mantener la cabecera a 30 grados, la cabeza tiene que estar en posición neutra, decíamos que no hay que generar flexión de los vasos del cuello, evitar la rotación y flexión del cuello, movilizar la cabeza con sacos de arena, almohadillas, lo que sea para sostener la cabeza y mantenerla derecha y no ocluir o reducir la luz de los vasos del cuello. Los movimientos también, que en lo posible tienen que estar inmóvil, evitar en lo posible sujeciones. Las sujeciones del tubo orotraqueal no tiene que ocluir los vasos del cuello, hay que hacer unas sujeciones hacia arriba del pabellón de la oreja. Bueno, rotar en bloque, como nombrábamos recién, mantener la cabeza en posición neutra. Evitar los ruidos, los estímulos externos, y limitar las conversaciones dentro de la habitación, porque todo esto va a hacer que aumente la presión intracraneana. Hablar en voz baja y calmada dentro de la unidad del paciente. La oxigenación, en relación a la oxigenación, administrar oxígeno según necesidad, en lo posible evitar el tubo de Mayo, para que no le produzca dolor, limitar los procedimientos dolorosos, bueno, mantener la temperatura corporal, cubrir con sábanas livianas, administrar antitérmicos o administrar medios físicos en caso que aumente la temperatura. En relación al laboratorio también hay que observar, controlar cómo se encuentra la PCO2, la PO2, porque ya vimos que aumentan la presión intracraneana, controlar la glucemia también es importante, ya que si necesita realizar un metabolismo anaeróbico va a necesitar de la glucemia para
generar energía a las células. La aspiración es solamente, la aspiración de secreciones solamente si es necesario, es evitar las maniobras de Valsalva, que porque aumenta la presión intratorácica, y si el paciente está lúcido, instruir sobre los esfuerzos de posiciones, ¿no? Por lo general, dentro del tratamiento hay algún laxante para evitar los esfuerzos que generan aumento de la presión intratorácica y de la presión intracraniana. Que tengan buena semana, chicos. Muchas gracias, hasta la próxima clase. Gracias, hasta la próxima. Chao.